Bienvenidos un día más al Cornetita en Gondor y hoy vamos a hablar de Operación Kallstrom. Para ello tenemos a Gutiérrez Lusquiños, responsable de Infinity y socio de Corvus Belli. Buenas tardes, Gutiérrez. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los que nos estén escuchando. Y nada, aquí estamos, felices, haciendo una entrevista en las almenas de Gondor. Sí. También a Gutiérrez le está acompañando Juan Lois, o como le conocen un poco en el mundillo de Infinity, ¿no? Como Hell Lois, que es responsable del juego organizado, cosa que me parece muy interesante. Muchas gracias por venir. Y desarrollador de Infinity Code One, que es el nuevo juego donde se aloja, por decirlo de alguna manera, esta Operación Kallstrom. Hola, ¿qué tal? Bueno, uno de los desarrolladores, y es un gusto estar aquí. Aunque yo soy más de Rohan, pero... Bueno, pero en Gondor también se está bien. En Gondor ahora hace un día estupendo, no hace calor, no hace frío, ¿sabes? Hemos quitado todos los orcos, ya ves. Bueno. ¿Por dónde empezar hablando de Code One? Creo que la pregunta es fácil. ¿Qué es Code One exactamente? Vale, pues Code One es la nueva experiencia de Infinity. Ya veníamos de N3. Antes de dar el salto a N4 hemos decidido presentar Infinity Code One. Esto es la experiencia de Infinity en menos espacio y en menos tiempo, con una reestructuración de reglas, menos reglas, pero sin perder la esencia de Infinity. De esta manera será muchísimo más escalable el juego, más accesible y manteniendo la diversión de un wargame para que sea muchísimo más fácil entrar y más atractivo para gente nueva y que no está acostumbrada a los wargames. Pero una cosa, en Code One vamos a ver algo de lo que nos espera en N4. Porque mucha gente... Sí, por supuesto. Es que mucha gente ve como Code One como detalles que se van a ver en N4, con lo cual la gente lo confunde. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, pues cuando sacamos Infinity N3 allá por el 2014, que lejos queda ya, a lo largo del tiempo fuimos comprobando que a la gente le gustaba nuestros Battle Packs, que son nuestros packs de iniciación, con 2 ejércitos, un libreto, y muy importante, con 5 misiones introductorias, en las cuales en cada misión se iba introduciendo una regla básica, de manera que al terminar de jugar esas 5 misiones tutoriales, pues tenías ya una idea de cuál era la mecánica básica de Infinity. Y este sistema a la gente le gustó mucho, y veíamos que había gente que de hecho rejugaba estas misiones tutoriales varias veces. A lo mejor se pasaban como 3 meses jugando las misiones tutoriales. El problema era cuando pasaban de este libreto inicial básico al reglamento completo. Y claro, como nosotros tenemos una wiki donde todo es un PDF descargables, pero también una wiki donde puedes ir accediendo regla a regla directamente desde el Infinity Army, que es nuestro constructor de listas de ejército, pues claro, la gente veía que había mucha regla. Pero claro, a lo largo del tiempo, durante estos 6 años, se ha ido ampliando el reglamento y nos somos con un cuerpo de reglas bastante amplio. Y los frikis ya sabéis cómo somos, que no nos contentamos con poco, y cada vez que salía una figura nueva, evidentemente esta figura incorporaba pues las últimas reglas que hubiéramos añadido. Entonces la gente, en vez de centrarse solo en lo que era el libro básico de reglas de N3 como punto de inicio después de estas misiones tutoriales, intentaba abarcarlo todo y se les hacía muy difícil. De manera que había mucha gente que no conseguía realmente entrar o continuar jugando a N3, a menos que tuvieran de mano alguien que conociera el juego y los guiara, o por ejemplo uno de nuestros Warcores, que son nuestros, responsables de área que introducen en el juego a los jugadores en tiendas y demás. Entonces necesitábamos encontrar una manera de poder ayudar a los jugadores a entrar más fácilmente en lo que era Infinity N3, y luego ya, una vez nos planteamos una edición, pues realmente en Infinity N4. Una manera más guiada y nos dimos cuenta de que lo mejor era intentar evitar precisamente que el jugador se lanzara a por el total, intentar tenerlo limitado, y eso fue lo que hicimos con Code One. Cogimos Infinity N4 y nos quedamos con la esencia fundamental de Infinity N4, el reglamento más puro, más básico, que te permite lo que os estaba contando Juan,
disfrutar de la experiencia Infinity, saber lo que es Infinity, pero sin llegar a sumergirse en ese total de reglas. Y también con unas listas de ejército, con unas opciones de tropas por las que puedes jugar más reducidas para que se fuera todo mucho más manejable, ya no solo para el jugador, sino también para las tiendas, porque claro, las tiendas a la hora de empezar con un juego, un catálogo como el nuestro, que es un catálogo muy amplio, se les hacía complicado. En cambio con Code One, con un catálogo mucho más reducido, pues les es mucho más fácil de comenzar. Y básicamente Code One es eso, es un paso intermedio hacia N4, pero a la vez también es un juego en sí mismo, porque tú, si no te apetece sumergirte en las profundidades de N4, puedes seguir jugando a Code One perfectamente, porque, como os decía Juan, sigue siendo la experiencia Infinity y además te permite jugar en menos tiempo, o sea que bueno, realmente puede entenderse incluso como un producto en sí mismo, casi separado de N4. Bueno, pero independientemente se nota que cualquier jugador actual de Infinity va a tener acceso a Code One, ¿no? Es decir, las miniaturas son las mismas, que es la herramienta principal que tiene un jugador de Wargames. De hecho, el reglamento ya está colgado en vuestra web y es totalmente gratis. En eso no hay aspecto. Le hemos estado echando un vistazo incluso, ¿no?, para intentar hacer este podcast. Con lo cual te quiero decir eso que dices tú, de que el catálogo es más reducido, será porque las opciones que hay actualmente, ¿no?, de tropas de cada facción son mucho más reducidas que en N3 o en N4. Sí, aquí lo que hicimos fue ligar directamente lo que es reglamento y opciones de juego a un catálogo específico, de manera que alguien que entre en Code One pues sepa cuáles son las miniaturas con las que tiene que comprar para poder jugar a Code One. Y ese es el catálogo mínimo, el que tendría que tener un tendero a disposición de los jugadores. Evidentemente sigue estando abierto el resto del catálogo de figuras de Infinity, y evidentemente pues a lo mejor si nosotros en el catálogo básico solo metemos una figura con un arma, supongamos una tropa con una ametralladora, y en nuestro catálogo igualmente tienes esa misma tropa con fusil de francotirador, aunque ya no aparezca la etiqueta de Code One, tú la puedes comprar y puedes jugarla con fusil de francotirador, porque esa opción también está disponible en Code One. ¿Qué ocurre? Que habrá algunas unidades que no están disponibles en Code One, mientras que sí las tienes en el catálogo de N4. Y en parte también es una manera que tenemos de arrastrar al jugador que está en Code One hacia N4, con el atractivo de nuestras figuras, claro. Esto me lleva también a preguntaros una cosa, y haciendo un poco de memoria, el año pasado en las Fleet Wars y en el podcast que hicimos post Fleet Wars, y hablando de vuestro juego, ahora no va a salir, ya lo verás, el Dungeon Crawler de Defiance, ¿no? Yo le pregunté a Belén a quién estaba orientado Defiance. Yo inicialmente pensé que estaba orientado y a jugadores que les gustan los Dungeon Crawler y que todavía no hayan tenido un contacto con Infinity, con el mundo Infinity, y Belén me sacó de mi error, o me vio otra posibilidad, diciéndome que realmente estaba visto como para todos los jugadores, pero que cualquier jugador veterano de Infinity sí lo iba a ver. Entonces esto me lleva a preguntaros, ¿Code One para quién está orientado actualmente? Sí. Vale, principalmente Code One está orientado al jugador profano, al jugador nuevo, 100%. También está enfocado a ese jugador que estuvo en Ice Storm, en Red Veil, que aprobó las misiones, le gustó el producto, el juego, pero luego llegó a N3 y para él era demasiado, entonces se piró. O incluso ese jugador veterano que también se ha agobiado del cariz que ha tomado esto a nivel de presión de juego competitivo y lo ha dejado aparcado. Code One es muchísimo más friendly, es más casual, es más reducido, entonces de esta manera puedes disfrutar de la experiencia sin tener que ahogarte en N3, ¿no? Lo que sería ahora N4. Entonces está enfocado a eso, y por eso es lo que nos decía Gutiérrez, que funciona en sí mismo como un juego, porque yo perfectamente como veterano, aunque esté enfocado al jugador novato, al nuevo, puedo disfrutar en
en Code One de una manera muchísimo más relax, más casual y divertirme disfrutando del juego. Yo creo que estaría englobado en ese último grupo que has dicho de jugadores veteranos, pero porque a mí lo que me vendéis y me gusta es no tanto el espacio reducido, que me gusta que sea el espacio reducido, sino el tiempo reducido, porque actualmente mi tiempo es valioso y limitado, con lo cual me parece un acierto. También sobre lo que has dicho me llama la atención cómo englobar, en qué punto se engloba Code One. Me explico. En toda vuestra gama de productos, o de juegos, mejor dicho, creo que ha habido un crecimiento en amplitud, sobre todo de cómo de cerca quieres ver poner la lupa, ¿no? Por ejemplo, en Infinity veíamos el propio juego lo describía, ¿no? Como conflictos de baja intensidad o escaramuzas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre fuerzas en misiones especiales. Aristella, ¿no? Acercaba la lupa un poco a lo que es el mundo de la comunicación, de los medios, ¿no? El juego orientaba de que las grandes compañías y las superpotencias y todas las entidades que estaban descritas en Infinity eran como su vista al público, es lo que muestran al público. De hecho, los jugadores son casi héroes griegos o romanos, es lo que significa de hecho un aristo. Y luego el juego de rol, que bueno, que sé que no vuestra relación es un poco haber cedido los derechos, por resumirlo mucho. Ponía un poco la lupa en el detalle, ya en el día a día de la persona, ya sea del ciudadano o del soldado. Pero claro, sale Code One y es un juego de escaramuzas. ¿Dónde lo englobamos? ¿Es más pequeño que N4? ¿Sus conflictos son menos importantes? ¿Cómo podríais definir este aspecto de Code One? Bueno, realmente en ese aspecto Code One es N4, o sea, no hay una diferencia de enfoque desde un punto de vista de trasfondo o de cómo te acercas al universo Infinity. Sigue siendo igual las misiones especiales, las escaramuzas, lo que definen al juego. Code One es una cuestión de reglamento y como tú bien has dicho, de reducción de tiempo y espacio, y de hacer el juego más accesible, pero como ya hemos dicho, es una puerta a N4 es un paso que te facilita la llegada a N4, de manera que tampoco queríamos que se separara tanto de N4, ni siquiera desde un punto de vista de trasfondo. Es decir, si tú empiezas con Code One, lo único que te queda para entrar a N4 es simplemente leer un poco más a nivel de reglas, pero no tienes que reaprender. No es, antes se hacía así porque estabas jugando a Code One o se entendía el universo Infinity, y ahora lo juegas de esta otra manera que es distinta y el enfoque del universo también cambia. No es esa la intención. La intención es que entres con Code One en lo que es el universo Infinity, en las reglas, y luego simplemente para N4 pues amplías ese conocimiento añadiendo reglas a ese bloque que ya tenías. Entonces vas añadiendo como pequeños módulos. De manera que, por ejemplo, si durante el juego en Code One, después de recibir un impacto, se termina y pasas a la siguiente orden o pasa a jugar el siguiente jugador, en N4, al recibir impactos, cuando tendrías que hacer una tirada de agallas para ver si tu tropa pues mantiene la posición o decide ocultarse. Pero el cambio no es que es distinto, sino simplemente ahora añades una pieza más al conjunto. Y básicamente esa era la intención de Code One. Bueno, esto también un poco responde a lo que os iba a preguntar ahora, ¿no? De cómo se consigue esta reducción de espacio y de tiempo. Porque lo que sí que he visto, por ejemplo, en el libreto de reglas, ¿no? Es que las puntuaciones sí han cambiado. Antes hablábamos de en torno a una magnitud de 300 puntos, más o menos, para una partida estándar, y ahora estáis teniendo una magnitud de unos 25 puntos. Que supongo que será también un cambio más allá de dividir todos los valores por 10. ¿Sabes? Como acabas de decir, habéis quitado una regla, que es la regla de agallas, simplemente para recibes un impacto y resuelves el impacto. ¿Qué más cosas así habéis afinado, cambiado para que Code One fuera más pequeño en espacio y más corto en tiempo?
Bueno, realmente, y ahí sí que fue una labor ardua y complicada de decidir qué regla es realmente fundamental y qué regla puedes prescindir de ella sin que la esencia del juego se vea alterada en lo fundamental, sobre todo porque como jugadores y como frikis que somos, todo te parece importante, en plan, ¿no? Porque, y además Infinity tiene un problema, curiosamente. Infinity es un juego muy flexible y muy realista. La simulación de la realidad que hace es muy próxima a la realidad en sí. Con lo que una vez empiezas a jugar Infinity te acostumbras a que en Infinity puedes hacer cualquier cosa y que todo tiene ese cariz de que es muy realista. No te ves limitado por las reglas a, no, yo ahora solo puedo mover, no, yo ahora solo puedo disparar, no, yo ahora solo puedo saltar. En Infinity tienes mucha más flexibilidad y de hecho es una cosa que me ha ocurrido visitando convenciones en Estados Unidos. Perdón si me salgo un poco del tema, todo lo contrario, me parece que estas cosas se enriquecen, porque si no sería... hablando mal y pronto, un publireportaje y me gusta y me gusta más saber las experiencias que tenéis o lo que veis o justamente qué supone ir a una convención y qué sacar de una convención. Es decir, comenta todo lo que quieras, por favor. Pues veréis, vivimos en un mundo global y teóricamente podemos saber cómo es cualquier persona de cualquier punto del planeta y sabemos cómo vive y estamos muy metidos además en la cultura americana porque realmente estamos viendo películas y series americanas constantemente, pero hasta que no visitas un país y no entras en contacto directo con la gente no te das cuenta de cómo son las cosas y una cosa que me di cuenta, que me sorprendió mucho en Estados Unidos es que la imagen el friki prototípico de allí cambia mucho respecto al europeo. Así como aquí en Europa más o menos friki somos todos más o menos iguales, e incluso puedes llegar a resumirlo del friki es el típico tipo así un poquito gordito y encerrado a lo mejor en su casa. En Estados Unidos resulta que hay mucho friki que a lo mejor sí, efectivamente es gordito y está encerrado en su casa, pero que curiosamente tiene un trasfondo militar o asociado a alguna agencia del orden. Hay mucho friki que ha estado en el ejército, que ha formado parte de alguna organización policial o demás, y es una cosa muy sorprendente, porque claro, cuando hablas con ellos y ellos te comentan cosas, están hablando de esa especie de que ellos a lo mejor sí han estado en combate o sí han disparado un arma. Y una vez en una convención se me acercó un jugador desde una mesa, se me acercó cojeando, tenía una rodillera ortopédica puesta y llevaba bastón y me comentaba que, bueno, pues a decirme que le gustaba mucho el juego y tal, y a comentarme que nos daba las gracias porque Infinity era el único juego que había encontrado que realmente le estaba transmitiendo las mismas sensaciones que tenía cuando él había estado desplegado en Irak y había estado desplegado y entrado en combate. Y claro, es una de estas cosas que dices, caray, bueno, yo le di las gracias a él porque dije, mira, no sabes cuánto me alegra que me digas esto porque realmente, o sea, uno de los propósitos de Infinity era este simulacionismo. Pero claro, pues ninguno de los creadores ni desarrolladores del juego, por suerte, realmente hemos estado en combate, creo yo que por suerte, así que siempre tiras un poco de tus experiencias pues a raíz de películas, series o libros o cómics, o sea que bueno, realmente la simulación se ve un poco desde un punto de vista ideal y es a lo que me iba, realmente sí hemos conseguido que Infinity sea muy simulacionista y que tenga ese componente de que te permite hacer muchas cosas que reflejan lo que ocurriría en un campo de batalla real. Entonces, cuando estás acostumbrado, y ahora ya vuelvo al tema, perdón, cuando estás acostumbrado a este simulacionismo que puedes hacer todo, siempre quieres poder hacer todo y ser capaz de determinar en plan, bueno, pues esta regla como la tirada de agallas, que desde un punto de vista realista, pues sí, ha recibido un tiro y oye, vas a mantener la posición ahora que has recibido un tiro o te vas a agachar un momento para respirar y pensártelo bien. Pues podía parecer que era fundamental en Infinity, pero bueno, llega un momento en que dices, no, a ver, Infinity básicamente es un juego de escaramuzas, es un juego de acción, así que podemos eliminar esto y nos quedamos con la parte de la acción y retiramos esto. Así que ya os digo, fue una labor, y Juan podrá confirmarlo, muy difícil y tuvimos nuestras discusiones, esto es muy importante, esto no lo es, hasta el momento de encontrar ese núcleo de reglas que te permitía disfrutar Infinity, pero quitándote un poco esas reglas más accesorias que te dan mucho más sabor,
te enriquece más el juego, pero que si realmente te apetece, echamos una partida rápida, 10 miniaturas máximo y nos la echamos en 45 minutos, pues puedes prescindir de ellas. Así que le damos la opción al jugador de escoger. ¿Quieres una cosa rápida, casual, entretenida? Bien, pues Code One. ¿Te apetece dedicarle un poco más de tiempo y que sea más intenso esto? Pues te pasas a N4. Pero ya te digo, fue bastante complejo llegar a esta conclusión. Tengo que preguntaros por la evolución del juego. En casi todos los juegos, cuando un jugador va a empezar, una de las primeras cuestiones que se plantea es cuánto tiempo va a durar. No estoy hablando de juegos de mesa, estoy hablando de juegos con comunidad, ¿vale? Wargames, juegos de rol incluso. Este juego lo habéis planteado, no tengo ninguna duda, con una evolución, y mucha gente que juega actualmente Infinity se preguntará por ello. Yo las he ido agrupando un poco, ¿no? Tengo como 3 cosas importantes que en los juegos de escaramuzas / pequeños son importantes. Entonces yo creo que me hablaréis sobre los sectoriales, sobre las unidades que están por venir, porque en la propia guía, ¿no? Vemos que hay como un planteamiento, ¿no? de nuevos enemigos, nuevos paquetes de apoyo, remotos, tags. Y luego la experiencia, me explico. Muchos jugadores de rol que jugamos a Wargames nos gusta que nuestros soldados tengan nombre y apellidos y que sean buenos en algo, sea un buen francotirador, sea un buen médico, sea un buen explorador. ¿Todo esto se va a poder ver en Code One? Dentro de Code One lo que es sectoriales por ahora no se pretende entrar, y no creo que se llegue a entrar porque la idea es mantener el juego accesible. Ampliar en sectoriales ya sería dar ese salto a N4. En cuanto a evolución, pues la evolución sí que aparecerán nuevos ejércitos. Ahora mismo hemos empezado con 4, que vendrán sus productos, son novedades ahora próximas, pero luego irán apareciendo, pues eso, nómadas, vete tú a saber, ¿no? Porque la idea es ir creciendo, claro, en esas opciones. En cuanto a la experiencia dentro de lo que conocemos, Panoceanía, Yujin, sí que hay una guía que habréis visto en múltiples sitios en nuestras propias redes de los productos que se van a ir desbloqueando. Ahora mismo ya tenemos, digamos, todas las unidades disponibles en Code One para jugar. Faltarían los tags. Cuando lleguen como producto tendremos el perfil como tal. Y luego aparecerán los action packs de O12 y de Sasbasti para completar esos cuatro ejércitos de Code One, y cada uno con su línea de productos, pues con su Beyond, con sus Direfoes, el pack de support, que tendremos ahí los ingenieros, los médicos, los remotos. Luego están los booster alfa y los betas, que son complementos de diferentes tropas, incluso blisters de héroes. Entonces, por ahí sí que hay evolución en cuanto a producto y, digamos, ejército y unidades. Luego, en cuanto a experiencia, que nos decías de, pues, quieres que tenga nombre y apellido y tal, en Code One se irán luego liberando, pues, escenarios, más misiones, más opciones, posiblemente llegue a aparecer una campaña. O sea, hay mucho recorrido para que el jugador se sienta cómodo en Code One si prefiere no dar el salto a N4. Y sobre las facciones, ¿nos podéis adelantar algo? Es decir, yo personalmente soy jugador, me gusta mucho Arianda, con casi todas las facciones de Arianda. Alguien se ríe por ahí, no sé por qué, pero también me gusta mucho Corregidor. Entonces, ¿qué demonios? Quiero saber sobre mis facciones y sobre el resto. No sé si podéis decir algo, cómo van a ser o qué tenéis pensado. Bueno, realmente hemos decidido empezar con 4 para que esto fuera más asumible y asequible para ya no solo para el jugador nuevo, para que no se vea sobresaturado de opciones, sino también, como ya os dije, para los tenderos y para los distribuidores, hacer un producto un poquito más compacto, limitado a 4 facciones de inicio,
para que tengan más, les sea mucho más accesible acceder a ellos. Evidentemente 4 facciones no son suficientes, sobre todo con el bagaje y la profundidad que tiene Infinity. Entonces sí, las ampliaremos sacaremos probablemente el año que viene un nuevo Battle Pack, introduciremos dos facciones nuevas y así muchos jugadores de Infinity verán, pues por fin mi facción se ve reflejada en Code One. Más allá de eso, tampoco queremos seguir planificando mucho a largo plazo, porque bueno, es preferible también ver cómo evoluciona el juego y cómo responde la comunidad, para ver si es necesario pues acelerar tiempos o simplemente pues a lo mejor tomarlo con un poquito más de calma. Así que sí, empezamos con 4, saltaremos a 6 en no mucho tiempo y luego pues más allá de esto pues ya iremos viendo. Pero bueno, lo bueno de Code One es que tiene la flexibilidad suficiente como para ir introduciendo nuevas facciones a medida que vaya siendo necesario. El jugador que esté ahora mismo en N3 y que realmente esté jugando en N3, que el jugador veterano pues realmente preferirá pasarse a N4, y una vez le haya echado un vistazo a Code One verá que no es tan difícil trasladar, si fuera necesario, su ejército a Code One en casa, porque al fin y al cabo Code One, como ya he dicho, es muy casual. Aquí no hay juego, aquí no va a haber un juego organizado, un ranking o donde tengas que competir con unas reglas oficiales. Puedes adaptarte y de hecho nosotros es lo que queremos, que la gente realmente disfrute, porque a ver, esto es un juego, los juegos están para jugar y para disfrutar. Otra cosa ya es entrar en el juego competitivo, pero Code One de momento es un juego casual y lo que queremos es que la gente disfrute, así que por eso todo es mucho más flexible. Así que a ese nivel pues por eso no nos preocupa tanto que el jugador de Infinity vea que en Code One no está su facción ahora de inicio y que tenga que esperar un poco, porque realmente si tiene un poquito de bagaje podrá adaptarse perfectamente pues fíjate que me acabo de llevar un chasco porque como te decía, decir, con mi tiempo escaso, un juego corto, y de hecho ahora mismo en juegos de Wargames sí disfruto de los juegos cortos. No diré nombres por no mencionar la competencia, pero bueno, ha sido como un reencuentro con algo que mucho tiempo atrás perdieron, creo que por malas decisiones, en mi opinión. Y no es el caso de Infinity, que me sigue pareciendo un gran juego, pero es el caso de que no puedo, por decirlo de alguna manera, es que no sé cuánto puede durar actualmente una partida de Infinity, sobre todo porque por temas familiares me veo bastante más limitado. Entonces, claro, a mí un juego que se juega tan rápido y que sea Infinity me parecía una auténtica maravilla. Y me ha sorprendido ahora mismo lo que me acaba de decir, de que no tenéis de inicio pensado un juego organizado y que es una cosa un poco más casual. De hecho, yo me veía este año no, sino el año 2021 yendo al Interplanetario a conquistar el primer título de Code One. Tendrá que ser el campeón de mi barrio entonces. El hecho de que no haya un juego organizado no quiere decir que no se pueda organizar torneos de Code One. La única cuestión, porque de hecho nosotros estuvimos Infinity en marcha, empezamos en el 2000, a finales del 2005 y hasta el 2009-2010 no hubo juego organizado como tales. Se puede haber torneos y campeonatos de Code One. Lo que ocurre es que en una tienda, por ejemplo, lo que ocurre es que no se subirían los resultados a un ranking internacional, porque lo que queremos es liberar al jugador de esa presión del juego competitivo. Queremos que simplemente juegue y disfrute, pero eso no quiere decir que no pueda haber un torneo o un campeonato de Infinity Code One. O sea que bueno, a ese nivel tampoco es decir no va a haber torneos ni campeonatos, pero bueno, a nivel de lo que es juego organizado, yo creo que es mejor que le dé paso aquí a Juan, que al fin y al cabo es su área de experiencia y él puede contar las cosas mejor que yo. Vale. No quería meterme en el terreno. No, a ver, está bien, Jolly. Es lo que comenta Gutiérrez. No queremos fomentar desde Corvus y que se entienda bien, ¿eh? O sea, no va a haber unas reglas, un sistema de ranking de Code One.
que a lo mejor, vete tú a saber, lo demanda la gente y tendremos que estudiarlo y ponerlo sobre la mesa. Pero sí que hemos notado que una vez el juego deja de ser juego para ser una competición, digamos que la presión se nota, ¿no? A nivel un jugador novato que de repente llega a un torneo y aquí hemos venido a competir y ya tienes que venir aprendido de casa. Y no, aquí venimos a disfrutar, que esto es Infinity Code One. Entonces, ¿fomentar torneos desde Corvus? Claro que los fomentaremos y animaremos a que la gente haga sus torneos Code One para pasarlo bien, disfrutarlo. Y nosotros, pues eso, seguiremos liberando escenarios, más opciones de misiones para que la gente pueda organizar sus propios torneos. Pero un sistema competitivo como tal, no. O sea, existirá un juego organizado en el que nosotros daremos apoyo con escenarios, misiones, mini campañas, ese tipo de cositas, más que con un sistema competitivo como tal. Vale, es decir, a mí me parece bien. Además, estoy un poco con vosotros en que las cosas, sobre todo por este tipo de juegos y ese fomentar el jugar por jugar, que parece que se ha perdido, y me parece también un poco triste. Es decir, ya cuando vas a un juego tienes que buscarlo competitivo, tienes que buscarlo afilado, y eso, bueno, ha llevado a malas experiencias, a veces a comunidades tóxicas, y lo voy a decir para que quede claro, no estoy hablando de Game Workshop, porque creo que eso es otro nivel. Estoy hablando de juegos tipo Magic, es decir, o juegos bastante más grandes que sus comunidades se han visto muy degeneradas por eso. Y esta opción que habéis encontrado me recuerda mucho, si me permitís, a la opción que creó Magic, que se llama Commander, no sé si la conocéis, que es una forma totalmente casual, y que cada día gana más adeptos, porque la gente simplemente por las reglas que tiene el juego no puede competir. Es casi imposible hacerse un combo que ganes en el turno 3, con lo cual una cosa que los americanos llaman game feeling, ¿no? Experiencia de juego, se respeta mucho. Así que para esa idea me gusta mucho lo que ofrece Code One. Tengo a continuación, que estuvimos revisando las reglas, y tengo a auténticos gente que las exprime hasta el final. Son preguntas muy tontitas de reglas, y así que a ver si os pillan, ¿vale? ¿Cómo funcionan las órdenes irregulares? Porque en el Army están, pero no se hace ninguna mención en el libro de ejército, en el libro de reglas. Vale, en el Army ya no están, ¿vale? Es un filtro que se nos olvidó quitar para no mostrarlas, porque ya está preparado también el Army 4. Entonces, irregulares llegará para N4. Pero si queréis un pequeño spoiler de lo que es N4 para ese jugador nuevo, una irregular es un soldado que tiene su orden para sí mismo, porque sabemos que las órdenes regulares se pueden utilizar como queramos. Pues la irregular no, pertenece a ese soldado y solo ese soldado puede utilizarla. Es como una orden de teniente de Code One, pero sin ser teniente. Creo que la siguiente pregunta ya medio me la había respondido también, hablando de por qué desaparece el chequeo de agallas, ¿no? Que es por qué desaparece el movimiento cauteloso y el fuego de supresión, que eran como dos elementos muy característicos de vuestro juego. Porque son mecánicas ya que implican situaciones muy concretas, y esas situaciones muy concretas pueden llegar a abarcar demasiado esa complejidad que no queríamos en Code One, porque ya implica el de si estás en zona de control, si no te mira una miniatura, cruzar un pasillo, se retrasa la hora, muchas mecánicas que aportan realismo y que complican una situación que en Code One pues realmente no es necesaria. Una vez quitadas, ¿no? El juego permanece puro, por decirlo de alguna manera, y no tienes que estar, no sé si la palabra sería comiéndote la cabeza, o esas eternas discusiones de tal. Me parece exacto. En el Army, ¿vale? El lanzamisiles aparece con plantilla. Sin embargo, en la tabla de armas ya no aparece esta opción. ¿Es un error de Army? ¿Es un error de tabla?
se han ido cambiando cositas en el Army, porque ten en cuenta que al final lo que hemos hecho es, claro, todo funciona con una base de datos y aquí el trabajo de informática es abismal, entonces claro, es inevitable que algunas cositas se nos cuelen de N4, porque te digo, claro, aquí es crear N4 y pasar esas unidades a Code One, entonces alguna cosilla puede quitarse. Lo que aparezca en el PDF es lo que manda por el momento, ¿vale? Vale. Entonces, por ahora están trabajando arduamente para ir puliendo esas cositas, pero bueno, creo que ahora mismo lanzamisiles creo que ya desapareció. Sí, perfecto. Además, con lo que acabas de decir, que el PDF es lo que impone, me parece que es una aclaración súper interesante. También desaparece, corregidme, el concepto silueta cero, ¿no? Y creo que también está un poco a raíz también de lo mismo, de fuego de supresión y mundo cauteloso, es decir, por no ir a complicaciones mayores, ¿no? Sí, no, silueta cero realmente ha pasado a lo que es silueta X. Aquí también hemos aprendido de la experiencia de N3 y de esa cantidad salvaje de jugadores que tenemos, en el que hemos visto dónde se generaban esas interacciones más abruptas en cuanto a reglas, y dijimos, pues ya que vamos a hacer un cambio de edición, además de cambiar cosas, vamos a pulir lo que no está del todo pulidito, ¿no? Entonces, con esa silueta cero se generan algunas dudas de tamaño, de si era el tamaño de la silueta, de la peana, si se convertía en una peana más pequeña, aunque fueses una peana más grande si estás en cuerpo a tierra. Entonces dijimos, mira, es una silueta X que tiene el tamaño de la peana y nos olvidamos si es cero, si es tal, y cada una tiene su tamaño. Pues me parece que también es una de las grandes decisiones por simplificar un juego precioso. Y ahora, esta me la han intentado explicar y yo no lo he llegado a ver el problema. Yo os lo digo, ¿vale? Es la regeneración y el estado de Savasti, ¿vale? Según el manual, la regeneración sirve para pasar de un estado nulo, es decir, que está caído, que está herido con una mano en el pecho, ¿no?, a un estado normal, en el que puede operar, ¿no? Pero algunos Savastis ya no tienen este estado, tienen uno similar, con lo cual la regeneración con ellos, ¿cómo afecta? ¿Ves? Si un Savasti tiene regeneración y llega a la fase de estados, puede perfectamente tirar regeneración y listo. O sea, sí que te dice que Savasti, para cancelar, dice que es funciona como un inconsciente con unas excepciones. Claro, tú si te vas a inconsciente, te dice que, oye, si un médico ingeniero o alguna habilidad que te permita salir de este estado, sales de este estado. Entonces funcionaría de esa manera si tienes regeneración. Vale, perfecto. Pues en esta sección que a mí no me gusta, que es de reglas, yo soy más de trasfondo, me gusta muchísimo más el trasfondo, hemos acabado, con lo cual hasta yo respiro tranquilo. Y ahora vamos a centrarnos en lo que es en la caja de no sé si llamarla de presentación o de la operación, que es Operación Castron, ¿no? Operación Castron toma el trasfondo de una serie de operaciones militares entre los dos protagonistas por antonomasia de Infinity, Pan-Oceanía y Yuchin, pronunciado de 1000 maneras por 1000 millones de jugadores. En una lejana colonia y helada que es, no lo voy a decir bien, vosotros lo diréis mejor yo, ¿Slatveria? Lo que han dicho aquí mis compañeros, no lo voy a decir porque soy malo para los idiomas. Esto sirve, ¿no?, para poner en antecedentes a los jugadores, explicarlo porque es un poquito del universo y empezar con esa serie de reglas que habéis creado, que sirven como introducción a lo que es el juego. ¿Cómo surge esta campaña? Es decir, ¿cuál es el trasfondo? Bueno, básicamente, como bien has dicho, los Battle Pass son el producto de iniciación para jugadores nuevos. Es decir, el que no conozca Infinity o quiera entrar en Infinity, pues la mejor manera de entrar es adquiriendo un Battle Pack donde tienes dos facciones con sus reglas y una pequeña descripción de cómo es, de lo que es el universo Infinity y de esas dos facciones en el conflicto y cómo se encuadran en el universo Infinity. Y además, pues como están esas 5 misiones tutoriales, pues se plantea un escenario
en el cual tienen lugar esas operaciones. Con Kallstrom, pues como bien has dicho, se ubica en Svalarheim. Svalarheim es un planeta fundamentalmente helado, está muy alejado del Sol, de su estrella, mejor dicho. Y bueno, ¿qué peculiaridades tiene Svalarheim, aparte de ser el planeta cubierto por nieves casi perpetuas? Pues que hubo un momento en la historia de Infinity en el que se produce una carrera espacial para alcanzar las estrellas, que fue liderada por Pan-Oceanía, que fue la que vio que realmente el futuro estaba más allá del sistema solar. Y bueno, como Pan-Oceanía fue la primera, pues fue la que localizó los primeros planetas y los colonizó. Y los colonizó al completo para sí sola. Y bueno, pues estaba muy contenta haciendo esto, pero no se dio cuenta de que Yuchin, que es la segunda gran facción en Infinity, le estaba siguiendo los pasos. Ya había localizado un sistema donde se había implantado ella, que un sistema con 2 planetas, Yutan y Shentan. Y cuando Pan-Oceanía descubrió Svalarheim, pues se asentó allí, confiando en que ya era suya, por lo que no llegó a reclamar la totalidad del planeta. Y eso fue un grave error, porque vino Yuchin por detrás y rápidamente aterrizó en una sección del continente principal de Svalarheim y lo reclamó para sí frente a la comunidad internacional, dejando a Pan-Oceanía un poco con un palmo de narices y generando una situación de conflicto continua, porque Pan-Oceanía sigue reclamando ese territorio como propio. Y entonces, pues en este planeta, con esta situación de conflictos fronterizos y territoriales, donde se ubica Operación Kallstrom. En el libreto explicamos qué es Kallstrom, que es una ciudad colonial panoceánica. Es una colonia que ha ido creciendo gracias a que está próxima a unos territorios con vetas minerales de interés. En Infinity tenemos varios neomateriales, es decir, minerales de carácter estratégico, que digamos que han sido creados específicamente para Universo Infinity, que no existen en la realidad, o al menos no de momento. Por lo general todo el mundo conoce el Teseum, que es lo que poseen en abundancia. El Teseum es la garra de Lobezno, para explicarnos. Por poner un ejemplo, efectivamente, es muy duro, muy resistente y además corta muy bien. Pero también hay otros como el Nesium, que es lo que se está explotando en Kallstrom. El Nesium simplemente es un material que se utiliza mucho en cuantónica, que es la electrónica cuántica, que es necesaria para ordenadores, sistemas de navegación y demás. Entonces, Kallstrom, digamos, esta colonia minera, tiene un centro de investigación y la premisa es que están probando un sistema de detección de Nesium muy avanzado y muy preciso. Algo que le interesa mucho a Yuchin, por lo que Yuchin organiza una incursión, una operación encubierta para hacerse con un prototipo de ese detector. Y básicamente pues esto es lo que viene a contar un poquito el libreto, introducirte en lo que es Svalarheim, explicarte Kallstrom, esta colonia, cómo apareció y un poco también lo que es la industria del Nesium y el interés de Yuchin en conseguirlo, y además pues se retorna un poquito a la historia pasada de Infinity, porque Yuchin pues al fin y al cabo ha tenido una serie de reveses a lo largo de estos tiempos y está deseando resarcirse y colgarse venga. En el nuevo pack tengo aquí el libreto y me gusta bastante las fotografías. Creo que tienes un gran fotógrafo. Veo las tropas. Estas tropas ya estaban creadas con anterioridad, o hay alguna nueva para Sí, en realidad combinamos. A la hora de plantearnos este nuevo pack introductorio, pues hay una serie de unidades que son muy básicas en Infinity, de las que no puedes prescindir. O podríamos haber prescindido generando una especie de tropa clon, pero con una excusa de miras, sacamos otra figura para que la compres. Pero al final tampoco es bueno el sistema de juego en sí mismo tener demasiadas unidades y tropas que están cumpliendo exactamente la misma función. Entonces es cierto que el Battle Pack incluye una serie de tropas que por un lado son muy básicas, o por otro lado son muy icónicas para cada uno de los ejércitos, pero también introducimos unidades nuevas. ¿Qué se van a encontrar? Pues la tropa básica, la infantería de línea de Pan-Oceanía, que son los fusileros, y en Yuchin pues los Zanchi. Luego tropas icónicas, pues en Yuchin es muy icónico, sobre todo para lo que viene a ser
el ejército del estandarte blanco, que es el ejército que tiene Yu-Jin en Svalarheima, los Dao Fei, que es un poco la figura más representativa e icónica de Yu-Jin. Pero luego también introducimos tropas nuevas, como en Panoceanía, pues los Caballeros de Justicia, que vienen a ser una reinterpretación de una tropa ya existente que teníamos en Panoceanía, que eran los Padres Caballeros, que simplemente han evolucionado, porque una cosa importante de Infinity N4 respecto a N3 es que asumimos que ha pasado tiempo desde la salida de N3, que ha habido una serie de campañas, ha habido una serie de libros y expansiones, ha habido una serie de temporadas de ITS con carga trasfondística, y esa carga trasfondística queremos que se refleje en Infinity, queremos que sea un juego que siga evolucionando. Entonces, en Infinity N4 ya no empieza con la cantina de 175 años en el futuro, no, ahora es 180 años en el futuro, y las cosas han cambiado un poquito respecto a N3, y eso también se tiene que reflejar en algunas tropas, como ocurre con los Padres Caballeros, que se reconvierten ahora a Caballeros de Justicia con un perfil revisado y optimizado. Entonces, pues efectivamente, hay tropas nuevas, los Caballeros de Justicia, los Noken para Panoceanía, pero bueno, también otras para Yu-Jin, como puedan ser los Yu-Jak, que es una infantería pesada con trasfondo coreano. De hecho, esa miniatura la he visto y me ha gustado mucho, lo he visto aquí en el libreto. Ahora mismo, de hecho, estoy viendo el libreto y hay un detalle que, fíjate, se me había pasado antes y ahora lo estoy viendo y yo lo voy a preguntar. Me gusta ver a los Zansi y a los fusileros, que como habéis dicho, son la tropa básica, muy básica, y llevan chaqueta. Parece una tontería, pero llevan chaqueta en un planeta helado, que me parece un detallazo muy grande. De hecho, una de las chicas de los Zansi parece que está incluso una ventisca, ¿sabes? Me ha gustado ver eso. Vale, ya tenemos el pack básico y ahora queremos ampliarlo. Y paso la hoja, ¿vale? Vuelvo a pasar la hoja y tengo un maravilloso esquema de lo que va a venir de Code One. Ahora mismo estamos casi al principio, ¿no? Estamos en Operación Kallstrom y tenemos muchísimo recorrido, ¿no? Que tenemos Beyond, Kallstrom, Dire Force, Support Packs, Remotes, Tag Packs. Todo esto, ¿qué va a venir? Es decir, ¿qué nos podemos esperar? En un support, es decir, evidente, como habéis dicho antes, vamos a tener médicos, vamos a tener ingenieros, pero no hay más tropa especialista, porque por ejemplo los observadores de artillería han desaparecido, ¿no? Exacto, hemos reducido también esas opciones de misiones, ¿no? De que tú en esta misión puedes utilizar, pues eso, un observador de artillería, un cadena de mando, un operativo especialista, el médico, el ingeniero. Claro, esto es Code One. Entonces vamos a sintetizar las opciones, porque a cuantas más opciones, más complejo se vuelve el juego y no hará la necesidad. Entonces, con un médico y un ingeniero, que son lo más global porque te permite reparar tus remotos o curar a tus tropas, suficiente. Entonces vamos a mantener a esos dos, más sus dos remotitos servidores, que es lo que es el Support Pack, nos da esa opción de especialistas con sus ayudantes, para que no tengamos que arriesgar esas tropas, pero seguimos teniendo los sanitarios. Un fusilero básico puede ser un sanitario, no llega a ser un médico, pero puede ser especialista y también puede ayudarnos a curar a nuestras tropas. También puede ser operativo especialista, alguna tropa de Code One, que también nos permite hacer misiones. El Support Pack se enfoca más en lo que es médico-ingeniero. Y sí, el camino, como puedes ver en el libreto y como hemos comentado antes, pues está bastante claro cómo va a venir. Pues, y no es que digamos de para poder jugar Code One necesito todo esto. No. Y con Operación Kallstrom tienes todo lo necesario para jugar. Otra cosa es que quieras modificar tus listas, quieras probar cosas nuevas, quieras darle salsa al juego, ¿no? O sea, porque, joder, nos gusta hacer listas, somos así, somos frikis y nos gusta ir probando, experimentar. Pues ahora en vez de meter 2 fusileros voy a meter un caballero de justicia extra, a ver cómo funciona, ¿no? Y estas son opciones de juego y es el camino de qué es lo que te vas a encontrar en Code One para que no te pierdas. Tengo que preguntaros porque los booster están muy bien definidos, pero los 3 últimos son como un nombre que da pie a la imaginación, ¿no? Booster Pack Alpha, Booster Pack Beta y el Hero. ¿Qué exactamente esto qué va a traer?
Es decir, o qué pretende ser. Lo principal es que desarrolléis vuestra imaginación, que es lo que más nos gusta en Corvus ¡Qué sinvergüenza! Pero nada, estas cajas nos permiten disponer de 3 tropas, está el alfa y el beta, 3 tropas de diferente calibre, tropas de élite básicamente, pues tropas con despliegue, saltos de combate, francotiradores. Entonces ahí vamos a tener como un popurrí de tropas para ir dándole más salsa y más sabor a nuestras listas. Y el alfa y beta es porque tienes 3 de un tipo, 3 de otra. No, de un tipo no quiero decir que son 3 saltos de combate. No, tendrás pues, una IP, tendrás un mimetismo -6, un camuflado. Y luego el héroe, pues, a ver, todos nos gusta tener un héroe en nuestra lista. Ya sea una Juana de Arco o alguien con renombre. Pues este blister de héroe pues tendrá un personaje con especial, una tropa única, que solo podrás alinear una en tu lista, porque claro, héroe solo hay uno, o sea, no vas a poder llevar 2 Juanas de Arco, que es imposible. Bueno, considerando de dónde viene Juana de Arco, ¿quién te dice a ti que no puedes alinear 2? Hace una copia. Es verdad. Pero luego si se ven, entran en un bucle ahí de espacio temporal y es que ya os he dicho que yo parto del super básico, hacer o Ariadna o como mucho corregidor, así que no, yo no soy cliente objetivo de los nuevos cuerpos. Bueno, vale, y sigo viendo la misma hoja y me sorprendo con O12, que para mí, fíjate, no era una facción que no me esperaba cuando la sacasteis. O12 es como, voy a expresarlo así, como la ONU, la Organización Interplanetaria, un poco encargada de que las naciones y superpotencias se lleven lo mejor posible. Y luego Ejército Combinado, que creo que la habéis centrado mucho en Savasti, que son como una raza de supervivientes nato, de superadaptiva, en este enfrentamiento. ¿Nos podéis decir algo sobre este enfrentamiento o sobre qué va a venir? Vale, lo que viene, que ves ahí esas 2 líneas, estos serían los Action Packs, que sería centrado en O12 y centrado en Savasti, cada uno por separado, para completar esas 4 facciones de Code One. Vienen de lo que era antiguamente la Operación Wildfire. Entonces, estas cajas es un repack para poder coger esas facciones relativamente nuevas, porque fueron las 2 últimas en salir, ese revisitado de Savasti y la nueva aparición de O12 como ejército. Y entonces se juntan lo que era la Operación Wildfire más el billón. Entonces con esa caja ya tienes, digamos, lo que sería en Panoceanía Eugene la operación más su billón de ese ejército. Y luego todo su listado como Panoceanía y Eugene, de sus productos, sus support, sus alfa, betas, el héroe. Pero que en este caso nos alimentamos de lo que es el Battle Pack anterior, ¿no? Es decir, de Wildfire. No es una nueva campaña, no es que se expanda, es decir, utilizáis lo que ya tenéis para ampliar la gama de juego de Code One. Exacto, porque Wildfire realmente lleva en el mercado un año. Yo por ahí. Todavía no. Me atrevería a decir que menos de un año, porque lo soléis sacar sobre la Gen Con en agosto. Así que sí, efectivamente, salió para Gen Con en agosto del año pasado, así que sí, lleva menos de un año así que vale, pues perfecto. Claro. Y bueno, ya nos vamos acercando al bloque final, que es un poco... Yo lo he puesto aquí en mi preciosa escaleta, se llama Corvus en tiempo de confinamiento. Porque me parece que, bueno, que todo el mundo... cuando estamos grabando esto, estamos todos metidos en casa. Y es interesante ver Corvus cómo se ha enfrentado a esto, ¿no? A todo nos ha afectado. Nosotros como el Cornetín teníamos proyectos y algunos los hemos cancelado porque requerían estar con gente. Hoy supongo que a Corvus también. De primera se me ocurre el interplanetario, ¿no? Que al día de hoy el estado es cancelado, ¿no?
Exacto, ¿no? Exacto. El motivo es el que todo el mundo sabemos, es decir, un wargame requiere tener menos de 1 metro de distancia entre 2 jugadores, así que nadie se arriesga. ¿Cómo os ha afectado este confinamiento y este cierre a nivel de todo, de empresa, de eventos, de ferias? Porque antes ha hablado Gutiérrez, ¿no?, de su experiencia en las ferias estadounidenses, que me parecen súper importantes. ¿Cómo lo veis vosotros ahora mismo? Bueno, la verdad es que evidentemente nos ha afectado. A nosotros, a nivel de funcionamiento interno, pues hay que tener en cuenta que Corvus, digamos que tiene 2 secciones. Una es la parte creativa y administrativa y otra es la parte de producción, el taller de producción y envíos. Entonces hay que enfrentarse de manera distinta. Toda la parte creativa y de administración, pues hemos pasado a trabajar en remoto. Y bueno, ahí tampoco es que nos haya afectado mucho. Hombre, evidentemente siempre es mejor hacer las reuniones en persona porque pues, se transmite mejor y es mucho más agradable. Pero por suerte la tecnología está de nuestra parte y nos ha ayudado bastante, y a ese nivel no nos ha afectado mucho. Y luego en la parte de producción, pues simplemente hemos tenido que reorganizarnos y establecer turnos distintos, turnos diferentes, repartir al personal en turnos diferentes para evitar que haya mucha aglomeración de gente en el mismo entorno, marcar distancias de seguridad y bueno, y hemos implementado también normas de uso e higiene para maximizar la seguridad en la medida de lo posible. Afortunadamente no hemos tenido ningún caso de coronavirus, así que pues mucho mejor para todos. También es cierto que Galicia ha sido una comunidad mucho menos afectada que otras. O sea, evidentemente no somos zona cero como estáis ahí en Madrid, así que claro, esto es importante porque quieras que no, también disminuye mucho las posibilidades de que pueda llegar a haber un contagio, ya no solo por decir qué bien lo hemos hecho en Corvus, que nos hemos organizado bien. No, la situación general también nos está ayudando porque hay muchas menos posibilidades de contagio, que en otras regiones, pero bueno, básicamente es todo es una cuestión de poder organizarse, y a ese nivel pues hemos tenido suerte, no ha habido ningún problema, así que hemos podido continuar con nuestra actividad. Evidentemente pues a veces tienes algunos contratiempos de no poder estar ahí de manera física y presencial, pero no ha sido nada que realmente nos haya afectado a nosotros, más allá de ese parón de una semana que nos vimos forzados por las directrices del gobierno. Pero claro, eso a nivel interno. A nivel externo pues varía mucho, porque claro, nosotros vendemos a nivel global. Eso quiere decir que en cada país sus circunstancias, con lo que pues nos hemos visto, como la situación era tan cambiante, cada semana la situación era totalmente distinta a la de la semana anterior. Países que en principio decían no, aquí no pasa nada, y mantenemos las mismas medidas que antes, tiendas abiertas, convenciones en marcha, a que de repente la situación le sobrepasa y dice no, empezamos a hacer cierre. Han cerrado la mayor parte de las tiendas, con lo que el negocio se para, los distribuidores también tienen que parar. Algunas distribuidoras han tenido también que cerrar su actividad, otras han continuado trabajando en remoto. Pero bueno, ahí ha habido una ralentización de procesos que, bueno, poquito a poco se va recuperando. También depende del país. Por ejemplo, Alemania cerró antes, con lo que empiezan a reactivar su actividad ahora mismo. Ya están en plena fase de reactivación, las tiendas ya empiezan a abrir. O sea que, bueno, se nota también que la gente tiene ganas de volver y tiene ganas de jugar, así que es de esperar que después de este parón pues volvamos a tener un pico de actividad, porque todo el mundo está ansioso por volver a reunirse y a poder ser ya puesto nos contagiamos todos aquí. Va a ser muy divertido, pero sí, porque la verdad es que estamos todos ansiosos por salir a la calle. Pero bueno, bromas aparte, lo cierto es que ya os digo, la situación ha sido pues complicada por un lado, pero sobre todo extraña. Ha sido una situación completamente extraña e inaudita. A nivel de convenciones, por ejemplo, que quizás es lo que más nos tiene un poquito en vilo, pues ha habido una serie de convenciones que se han cerrado. Nosotros mismos lo hicimos con Interplanetario, y luego cuando yo termine, mejor que Juan a lo mejor os cuente un poquito más del Interplanetario, cómo lo interpretamos, porque Juan es parte fundamental de la organización de él. Pero a nivel de otras convenciones, pues a nivel europeo han sido bastante prudentes y las han ido cancelando.
Básicamente todo lo que sea convención hasta el verano, finales de verano incluidos, se han cancelado, y las que están al borde de finales de verano, inicio de otoño, son las que están un poco a la expectativa de ver cómo evoluciona la situación. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, pues Gen Con todavía no, que es la gran convención. Es posiblemente la más importante al día de hoy. Es decir, Claro. Y en función de lo que diga Gen Con, pues yo creo que otras convenciones más pequeñas también actuarán en consonancia. Si hacemos un poco de memoria, Adepticon se canceló a 2 semanas vista. Es decir, esperaron hasta el último momento. También es cierto que en Estados Unidos la situación, la aproximación a esta crisis es muy variada, porque depende del estado en el que estés. El gobierno estatal, que al fin y al cabo es realmente el que impone más la normativa, más que el federal, es el que te va a decir lo que tienes que hacer, y depende del estado en el que te encuentres, unos se lo toman de una manera y otros de otra. Entonces, de momento, Indiana no se lo está tomando tan en serio como otros estados, y tienen las cosas un poquito en el aire. Gen Con todavía no ha confirmado, y nosotros pensamos que realmente por los emails que hemos cruzado con la organización, que están un poco recopilando información a ver de cuál es la actitud de las empresas respecto a acudir o no a la convención, para decidir si cancelan o no. Si se diera la situación de que muchas empresas dicen, pues mira, no vamos a ir porque nos parece muy arriesgado, y en empresas estadounidenses no es tan descabellado. Hay que pensar que, por ejemplo, cuando fue el Mobile en Barcelona, que se canceló porque de repente muchas empresas decidieron no ir, y no era que decidieran no ir porque pensaran que había un auténtico riesgo de contagio en Barcelona en ese momento, que tampoco es que lo hubiera tanto, sino por el temor a que se produjera algún tipo de contagio, que alguno de los representantes se contagiara, volviera a la sede, contagiara a más miembros del personal, y se vieran enfrentados, que es Estados Unidos al fin y al cabo, pues a la típica demanda colectiva. No es ninguna tontería, realmente esto es importante. Evidentemente, las empresas de tecnológicas tienen mucho más personal y es mucho más grande que las empresas de juegos, pero no deja de ser Estados Unidos, donde las reglas del juego son las mismas para todos, y lo mismo, al igual que te puede demandar un empleado de una empresa tecnológica, te puede demandar un empleado de una empresa de juego porque tú me enviaste a Gen Con, allí me contagié y mira qué mal lo estoy pasando aquí en el hospital. Ya os digo, Estados Unidos es exactamente lo que vemos en las películas muchas veces, y en este sentido es lo que puedes ver en cualquier teleserie de abogados, y es una de las realidades a las que se enfrenta Gen Con. Hasta no saber si realmente muchas empresas van a decidir no asistir, pues no van a tomar la decisión, y a lo mejor esperan un poco hasta el último momento. Otras convenciones con las que estamos en contacto, que están por las mismas fechas, pues de momento nos dicen que ellos están a la expectativa de ver cómo evoluciona la situación, y no están tomando pues un poco la medida que decidimos tomar nosotros respecto a la Interplanetaria. Yo creo que aquí ya Juan nos puede explicar un poquito cuáles fueron las condiciones o la situación que nos llevó a esto. Juan. Sí, nosotros también estuvimos esperando a ver cómo iba evolucionando todo antes de dar el anuncio. Por eso ya alargamos el método, el periodo de pago, para ir congelando un poco el avance del Interplanetario para ver cómo avanzaba esto. Pero claro, es que al final te ves dependiendo de un sitio estatal, de la administración pública, el que ahora mismo no están por la labor, porque no es prioritario esto de, vale, te vas a montar un torneo de Infinity, vale, pero es que a lo mejor ahora necesitamos otras cosas, ¿no? Otras prioridades. El que las convenciones pues estén limitadas al número de gente y cumplir unas normas, y es lo que dices tú, a la hora de jugar no es tan fácil mantener una distancia de seguridad, porque al final no dejan de ser unas mesas de 1,20 m por 1,20 m en el que tienes que comprobar líneas de tiro, o Aristella, que está sentado uno enfrente del otro porque el tablero es el tamaño que tiene. Y luego a nivel organizativo por tiempos, al final pues la administración se para, porque nosotros dependemos de un espacio público. Al pararse esas negociaciones, que suelen llevar meses, claro, hacerlo ahora a correr, que no están abiertas al 100%, pues nos es inviable para hacer un evento de calidad. Y pues también por la preocupación del riesgo de los jugadores. Y luego es lo que comentaba Gutiérrez, cada país tiene sus tiempos.
Claro, Alemania ha cerrado antes y empieza a abrir antes, pero otros países han empezado un poquito más tarde, han cerrado más tarde, abrirán más tarde. Entonces, al no saber si la gente va a poder viajar, si no va a poder viajar, pues mira, lo mejor va a ser cancelar por el bien de todos y para el año con más fuerza, más ganas, más gente y a pasarlo mejor. De hecho, aquí en Madrid, bueno, en septiembre lo llamamos coloquialmente el mes de la muerte, porque vienes de verano y de pronto te encuentras con mínimo, y hablando de memoria, entre 3, 4 eventos, depende de tus gustos. No, a bote de pronto a mí se me ocurre, del año pasado, por ejemplo, acudimos a las LES, acudimos a las Freak Wars y acudimos a la Japan Weekend, y fueron un fin de semana tras fin de semana tras fin de semana. Vale. Entonces, sí, no. Y no te digo el cuarto fin de semana de septiembre, el último fin de semana de septiembre, porque si hubo algo o decidimos abstraernos directamente de él o directamente necesitábamos descansar. Y me estoy acordando ahora de que aquí en Madrid todavía está la duda, porque según el Ayuntamiento de Madrid se dijo inicialmente que no, hasta principios de otoño no se iba a abrir la mano a eventos multitudinarios, y estamos hablando de eventos muy grandes. Entonces aquí estamos un poquito como decís, que no sabemos lo que va a pasar. Es decir, nadie dice que cierra, pero nadie te dice que cancela. Entonces, no sé, es una sensación rara. ¿Vosotros cómo creéis que... Evidentemente ninguno somos expertos ni vamos a sentar cátedra, que va a acabar esto? ¿Vosotros creéis que va a cambiar la forma en la que nos acercamos a eventos, a convenciones, a ferias? Por lo que os oigo hablar ahora mismo, es decir, no sé vosotros qué pensáis. Hombre, evidentemente, al menos según una fase inicial sí que afectará, porque se impondrán estas medidas preventivas y de seguridad, de limitación de aforo, espacios y demás. A la larga se acabará relajando y volveremos a la situación normal hasta que vuelva a aparecernos otra pandemia. Pero bueno, yo no me planteo situaciones catastrofistas de esto ha cambiado ya definitivamente nuestra manera, porque es muy difícil. O sea, a todos nos cuesta, y lo vemos en el día a día, sobre todo. Claro, yo no estoy acudiendo a Corpus, pero por lo que me comentan mis compañeros, incluso la gente que está allí, habiendo gente realmente con miedo y preocupación por una cuestión de contagio, que bueno, la gente, cuando a ti te preocupa contagiarte, no es tanto por lo que te pueda pasar a ti, porque más o menos todos aún tenemos edades en las que aún no somos de riesgo o no padecemos enfermedades, pero siempre es muy habitual convivir con alguien que sí sea una persona de riesgo, ya sea yo, por ejemplo, ahora mismo estoy aquí en casa con mi abuela, es una persona mayor, y además o mi madre padece de corazón, son las dos personas de riesgo, por poner un ejemplo. Entonces mi preocupación ya no es tanto por mí como por poder contagiar a mi familia. Y aunque hay gente que realmente está preocupada, cuando se dan cuenta, pues ya están descuidando un poco esas medidas. Se están hablando con alguien y están demasiado cerca, no lleva la mascarilla bien puesta. O sea que realmente es muy difícil. A la mínima nos relajaremos y volveremos a los modos habituales. Y tan pronto nos dé pie, que es lo que estamos viendo un poco ahora con esta desescalada, a la que nos dé pie, pues ya rápidamente nos lanzaremos a recuperar la vida normal. Así que tan pronto haya un tratamiento ya específico para COVID, que sea mucho más fácil y rápido tratar a la gente que haya contraído la enfermedad, y ya no digo cuando una vez ya haya vacuna, y probablemente no se tarde mucho más allá de un año en tener vacuna, pues excepto momentos muy puntuales de repunte, me imagino que las convenciones volverán a lo que ya conocemos, sin ningún ¿Vosotros tipo tenéis de la problema. sensación que cuando nos dejen ir a tirar dados encima de una mesa y a mover muñecos, lo vamos a coger con tantas ganas que vamos a exigir a los eventos en general que sean gigantásticos? Es decir, como en plan, nos debéis el interplanetario del año pasado. Es que el interplanetario del 2021 tiene que ser la suma de los dos, del 20 y del 21. ¿Tenéis esa sensación? Porque yo... No, yo creo que... No, qué va. No, yo creo que sí que hay ganas, hay locas ganas, y es lo que dice Gutiérrez. Yo tampoco creo que llegue a existir un miedo a ir a una convención.
lo vemos ahora. Es el domingo se puede empezar a salir a pasear y hay ganas de salir, o sea, la calle está llena, se respetan las normas, en algunos sitios no, pero bueno, es inevitable. Pero no creo que por ese miedo se deje de ir a convención. Se mantendrán las distancias, las medidas de seguridad, pero ya lo hemos visto, o sea, nos va a valer cualquier cosa. Ojo, me refiero a tamaño, no a calidad. Pues oye, si no puede ser de 6.000 personas, pero puede ser de 4.000, o puede ser de 6.000, pero voy a tardar una hora más en entrar, yo creo que la gente va a estar dispuesta porque hay ganas de intentar volver a esa normalidad. Me alegra, en cierta manera, escucharos. Es decir, yo sí, es decir, es cierto. Soy de la opinión. Nosotros continuamos cuando todo esto empezó, nos planteamos de parar un poco el blog. Teníamos un marzo con una idea y con un final que iba a ser fantástico. Y bueno, pues con el virus se fue y aguantamos abril y ahora estamos, como digo yo, en modo vacaciones. Es decir, publicamos solo una vez a la semana porque conciliar todas las cosas en tu casa es bastante más difícil de lo que parece. Y tenemos ganas de volver a eventos y tal. Y ahora siempre hemos pensado que parte de lo que nosotros no somos sanitarios ninguno de nosotros, pero pensábamos que si podemos dar cierta normalidad publicando las cosas que publicamos habitualmente, pues que alguien se iba a encontrar un lunes una reseña, o un jueves una reseña, o el último viernes del mes se iba a encontrar un podcast, creo que eso ayudaba. Y yo creo que lo que acabas de decir también ayuda mucho. Es decir, esto va a volver a la normalidad, vamos a decir nueva, no me gusta ese término, a mí personalmente, porque creo que la normalidad se reinventa cada día. Y está claro. Y quiero dejar este tema ya del virus, que me parecía necesario, por justamente un poco la importancia que tiene Corvus, que tiene Infinity, porque es que la gente parece que no se da cuenta de que uno de sus grandes mercados es Estados Unidos. De hecho, habéis hablado de anécdotas que pasan en Estados Unidos, de la importancia de Estados Unidos y que hay que ir a Indianápolis porque tienes que estar ahí para demostrar quién eres y lo que estás vendiendo. Entonces, cierro este pequeño gran apartado y quiero centrarme un poco en vuestros juegos y en vuestras futuras novedades que no hemos hablado hasta aquí hasta ahora, ¿no? N4, hemos estado hablando todo el rato de N4, esto es no sé si decir un avance de N4, muchas cosas que están aquí la vais a ver en N4. ¿Cuándo vamos a ver N4, saber algo definitivamente de N4? Bueno, nuestra intención siempre ha sido que N4 salga a finales de verano. Es un poquito pronto para dar una fecha exacta y más que nada porque bueno, estamos trabajando un producto como N4 requiere de toda la empresa. Como ya os estaba explicando Juan, está la parte informática que es muy importante porque tiene que estar el ARMI preparado a poder tener también una wiki para esas mismas fechas o para fechas inmediatamente posteriores. Y cuando tienes tantos elementos de la empresa metidas en un mismo proyecto, pues es mucho más difícil a lo mejor estimar una fecha a esta distancia, con lo que pues a veces simplemente pues en último momento ocurre un pequeño detalle, informática a lo mejor no tiene que hacer un cambio y en vez de salir el martes pues sales el miércoles. Por eso que de momento, hasta no tener las cosas en una fase mucho más definitiva, no queremos tampoco dar ninguna fecha. Dentro de un par de meses ya podremos dar una fecha en plan, por fin en N4 saldrá el día X, pero por el momento ya os digo, esperamos que en otoño estar ya pudiendo jugar N4, que el juego organizado ya esté volcado en N4 y bueno, esa es nuestra intención. Y esa es la intención, haya coronavirus o no, así que bueno, en eso estamos trabajando. Novedades pocas, me explico. Tenemos las facciones que teníamos. En este caso van a estar incluidas todas desde el principio, ¿no? Porque, corregidme, y de verdad os lo digo, creo que en N3 sacasteis todas las facciones y luego incorporasteis alguna más, o 12 por ejemplo, ¿no? Y luego mercenarios, por ejemplo, también, que fue uno, decíais antes, ¿no? Es decir, de que la historia de Infinity está viva. Es que en N3 han pasado cosas muy importantes, ¿no? Como que los japoneses se han independizado de Yuchin, que ha sido un golpe de gracia, un golpe genial, por decirlo de alguna manera, justo para el trasfondo del juego. Todo eso va a estar disponible desde el principio.
Sí, la intención siempre ha sido reflejar un poquito esta evolución. Lo curioso, ya que mencionas O12, O12 estuvo en el cuadro de salida de Infinity ya desde Infinity N1, desde el principio. Yo escribí el trasfondo básico de O12 pues para que estuviera disponible para el libro que sacamos en el 2005. Bueno, perdón, en el 2006. Pero nos dimos cuenta de que empezar con 7 facciones era demasiado y decidimos dejarlo para después. Cuando se acercaba el momento de que O12 saliera como facción nueva, fue cuando nos dimos cuenta de que Infinity estaba una nueva edición y pues sacamos N3, con lo que el pobre 12 volvió a quedar otra vez en plan, ala, lo echamos para atrás. Y ahora ya a finales de N3, como quien dice, fue cuando 12 consiguió salir plan, por fin aparecemos. Que además era una facción que se había mencionado desde el principio porque nuestra intención era que apareciera quizás con más prontitud. Había mucha gente que le tenía ganas y siempre decía, bueno, ¿para cuándo 12? O ya saldrá. Y la pobre se veía retrasada una y otra vez. Luego, otra parte, siempre nos estaban pidiendo compañías mercenarias, que a mí una cosa que me da un poquito de rabia, porque cuando yo entiendo que las compañías mercenarias tienen mucho atractivo, sobre todo desde un punto de vista ya un poquito más rolero, pero en un entorno como el de Infinity, donde son las grandes potencias las que están en juego, aun cuando estás hablando de operaciones encubiertas y escaramuzas, las compañías mercenarias no deberían tener mucho peso. Es decir, está bien que estén ahí, pero yo no quería que una compañía mercenaria fuera la ganadora de un ITS y que de repente una compañía mercenaria hubiera derrotado a Panoceanía o Yuchin, que desde un punto de vista, volvemos a ver, al realismo, pues no tiene mucha lógica. De ahí que decidiéramos englobarlas en lo que llamamos Seña 2, los ejércitos no alineados, y todas las compañías mercenarias ahí dentro, de manera que si se da el caso de que el conjunto de jugadores de compañías mercenarias acaban ganando un torneo, un ITS, pues tenga su explicación. En realidad es porque, digamos que es un resumen de toda la actividad mercenaria que he podido ver en Universe Infinity durante este año. Entonces ese era un poquito el enfoque. Para N4, sí, para N4 todas las facciones estarán disponibles. Lo que ocurre es que, como ya hemos ido advirtiendo, Infinity es un megalodón gigantesco de unidades y de facciones, con lo que, para asegurarnos que todo vaya bien, vamos a hacer dos oleadas. Primero saldremos con las facciones principales, las que además, y sus ejércitos sectoriales que estén disponibles en catálogo, lo que la gente puede adquirir, y después, en una segunda fase, añadiremos las restantes, esos sectoriales que ahora mismo pues están descatalogados y que de todas maneras la gente podrá seguir jugando con ellas con las reglas de Infinity N3, porque igualmente el Army y la wiki de N3 seguirá activa. Pero bueno, tenemos que irnos centrando en bloques de trabajo para poder garantizar una salida realista de productos, y vamos a hacerlo de esta manera escalonada, y lo que no queríamos era retrasar N4 mucho más para poder sacarlo todo de golpe en una fecha más tardía. A la hora de sopesar qué era lo más beneficioso tanto para el juego como para la comunidad, pues preferimos salir antes con lo fundamental y lo que la mayoría de la gente está jugando, y dejar un poquito para después lo que ya es un poco más secundario, que ya directamente no está tan en catálogo, porque nos parecía pues mucho mejor para todos los jugadores. Evidentemente, en el momento en el que tú recibes la información de sale Infinity N4 y quieres que estén todos sectoriales que tú puedas jugar, quieres que estén todos, pero creemos que realmente es preferible que puedas jugar ahora estos ya y simplemente tengas que esperar un poquito por los siguientes, sino que debas esperar hasta el año que viene para poder jugar a Infinity N4. Y tampoco queríamos mantener a la gente en suspenso tanto tiempo desde Code One hasta N4, porque había gente que a lo mejor no sobrevivía a esta misión. Qué cerizo. Bueno, de todas formas, tengo una pregunta. ¿Se van a seguir manteniendo los sectoriales, el concepto sectorial en N4, o es una de las cosas que va a cambiar? Lo digo porque siempre me da la sensación, entre jugadores, no con la compañía, que siempre ha sido un poco los que están a favor de los sectoriales, de los que no están a favor de los sectoriales, no sé.
Mantenemos sectoriales porque nos parece una manera muy interesante de poder hacer pequeños subgrupos dentro de una misma facción y que tengan un componente mucho más temático. Es mucho más interesante pues poder englobar a un pequeño grupo de unidades dentro de lo que viene a ser un concepto de trasfondo, como pueda ser un planeta o una unidad específica para una tarea determinada. A ese nivel pues nos parecen interesantes porque también te permite organizar bloques y bloques de productos. Por otra parte, sectorial o genérico, pues como tú bien has dicho, pues depende del jugador. Siempre ha habido un poquito el run de que los sectoriales son mejores porque te permiten acceder a unas reglas que no tienes en genérico, mientras que genérico lo que te permite es acceder a cualquier unidad con menos cantidad de tropas disponibles por cada una de ellas. Entonces ahí depende un poco la filosofía de cada jugador. Nosotros siempre pensamos que los sectoriales, por un poco este run de que eran mejores, que tendrían mucha más presencia en juego. Evidentemente no podemos saber qué es lo que juega cada uno en su casa, pero sí tenemos los datos de ITS, porque la gente tiene que registrar sus listas de ejército y lo que hemos comprobado un poco por sorpresa es que se juega muchísimo genérico y a veces juega más genérico que sectorial, y yo creo que aquí Juan nos puede explicar un poquito más cuál es esta diferencia que puede haber a nivel de juego organizado de datos entre genéricos y sectoriales. A ver, depende realmente del meta de la temporada. Entonces aquí el jugador en ITS pues intenta ir siempre a lo más óptimo a lo que el meta mande, ¿no? Entonces aquí sí que se ha visto pues un poquito más de genérico porque te permite esa versatilidad que no tienes en un sectorial, a pesar de que tengas las reglas de los Fireteams, que te da más potencia de fuego, más movilidad. Pero claro, pierdes esa versatilidad a la hora de tropas para cumplir misiones. Pero lo que sí que nos deja tranquilos, y es algo que Gutiérrez me da la razón, que nos preocupa muchísimo el equilibrio de nuestro juego, es que no se rompa un ejército y que el meta al final todo el mundo juegue Pan-Oceanía porque está roto, o todo el mundo juegue Yuchin porque siempre ganas, o todo el mundo juega con X. Y con los datos que hemos obtenido del competitivo sí que hemos visto que más o menos todas las facciones rondan en el mismo número ratio de victorias. Entonces pues nos deja tranquilos porque eso es que hemos hecho bien nuestro trabajo. Hombre, hablando de cabeza, no sois una empresa ni tenéis un juego que haya sufrido cambios, es decir, saquéis un producto y a la semana estemos corrigiendo el producto ni nada de eso. Vamos, no me suena ni con Aristella y insisto, corregidme si me equivoco y que los oyentes me corrijan también, porque yo soy me gusta un pringao que está haciendo esto, pero no sois una empresa que tengáis que corregir muchas reglas y eso da cierta seguridad de lo que se está jugando. No sé, decir, no os habéis encontrado en esa situación, no creo. No, realmente no. Evidentemente, cuando sacas un cuerpo de reglas tan riguroso como puede ser el de Infinity, se producen errores. Todos somos humanos y por mucho que revises es algo, siempre se va a escapar algo, y ahí es la diferencia de que nosotros podemos tener un equipo de revisión de X personas, pero luego cuando se enfrenta a la realidad de 8.000 jugadores revisándote las reglas, pues evidentemente van a encontrar cosas que tú no habías visto. Entonces, desde un punto de vista de perfeccionismo, siempre tienes que cambiar algunas cositas, como mismo habéis mencionado vosotros hace un momento. Pues resulta que en el Army aparece la plantilla para lanzamisiles, pero la regla no debería estar ahí. Pues evidentemente son cosas que nos fastidian bastante, pues caramba, ¿y cómo no vimos esto? Pero claro, no es nada realmente vital que pueda decir en plan, que me han cambiado la regla por completo porque esto no funcionaba, no. Por suerte y también un poco porque ha habido mucho trabajo duro detrás, no nos hemos visto en esa situación. O sea que bueno, a veces puede haber alguna pequeña rata por ahí y a nosotros es a los que más nos fastidia, es decir, puede haber algún jugador que pueda parecer muy indignado, los más indignados siempre seremos nosotros porque dicen, ¿cómo no lo vimos? Pero no, es cierto que no hemos tenido esas situaciones de
revisión completa, o lo que has leído tíralo porque esto ya no es así. No, por suerte no se ha dado. Voy a pasar ahora a Aristella, ¿no? Que lo sacasteis hace 3 años, creo recordar. No me acuerdo, no tengo yo. Sí, ya está cerca de los 3 y años. además salió, Sí. me acuerdo porque tuve esta conversación en una tienda habitual a la que voy a comprar minis, ¿no? Muy cerca del juego de Underworlds de Inworkshop y una persona que no conozco de nada, literalmente me dijo que Aristella era la copia de Underworlds y digo, me parece y digo, creo que estás muy muy equivocado, sobre todo porque creo que Aristella con el tiempo se ha llegado a consolidar y ha creado un juego, un concepto de juego, mientras que con el tiempo y viendo bien Underworlds me ha dado la sensación de que estamos jugando Magic con miniaturas. Es decir, en vez de tener maná, tengo miniaturas colocadas y tiro las cartas de juego. Eso influye desde la mecánica de juego a la propia colección de juego. Aristella es un juego de miniaturas que se juega con cartas, no al revés. Y ya lo digo, es decir, me parece uno de los juegos más interesantes, más dinámicos y más vivos al día de hoy. Sigue habiendo comunidades y sigue habiendo torneos. ¿Qué novedades? Porque ahora mismo estamos, como suele ser normal, que no es raro, también es un impasse entre temporadas, ¿no? En la que ya están todos los nuevos aristos y estamos esperando ya el tercer bloque de aristos, de novedades. ¿Qué tenéis pensado ahora mismo con Aristella? Bueno, antes de responderte a la pregunta y para mantener la atención, una cosa me gustaría comentar, y es que, curiosamente, respecto a esta anécdota que nos cuentas del comentario de este jugador, Aristella es una copia de Underworlds. No es muy claro ahora mismo la diferencia de fechas que pudo haber entre Aristella y Underworlds. Probablemente no sería mucha. Vamos a suponer que 2 meses, por decir. Pues aunque no lo crea ese jugador, nos estarías dirigiendo un auténtico elogio, porque, o sea, ¿qué diría de nosotros como empresa si fuéramos capaces de sacar al mercado una copia de otro juego que fuera parecida pero distinta en solo 2 meses? O sea, bueno, eso es, no voy a decir imposible porque lo es, realmente es imposible, porque hay unos tiempos de producción que tienes que mandar las cosas a imprenta, que tienes que sacar las miniaturas, que evidentemente no te permiten hacerlo. A veces ocurre que sacas un producto y aparece otro producto muy, muy similar en el mercado en las mismas fechas. ¿Por qué? Pues es lo mismo que ocurre en el mundo del cine. Todo el mundo sabe que hay unas fechas específicas donde es el mejor momento para lanzar tu película, porque es cuando hay más gente que puede acudir a verla. Y ahí tenemos el verano o unas fechas muy, muy específicas donde se acumulan muchas grandes superproducciones, porque son las fechas en las que van a salir, en las que todo el mundo puede ir al cine. Y aquí a nosotros nos ocurre lo mismo con las convenciones. Las grandes convenciones es cuando todas las empresas sacan sus productos principales, porque es cuando todo el mundo está atento a ver qué es lo que ocurre en la convención. Así que bueno, si alguno de nuestros productos sale en las mismas fechas que otro, pues por desgracia no es que lo hayamos copiado y lo hayamos sacado súper rápido, porque realmente no tenemos esa capacidad para sacar un juego nuevo en 2 meses, sino porque ha coincidido así y al final pues no deja de ser juegos de miniaturas donde evidentemente hay unas bases que son siempre muy similares. Un juego reducido, 2 jugadores, un versus, pues bueno, evidentemente va a haber similitudes, es inevitable. Otra cosa es cuando ya profundizas y te das cuenta que evidentemente pues yo creo que Underworld y Aristella están completamente separados una vez pasas más allá del concepto de hay unas cartas y hay unas miniaturas. Pero bueno, sí, también, efectivamente. Pero bueno, volviendo a la pregunta principal, novedades. Bueno, pues ahora mismo nuestro siguiente gran proyecto para Aristella es sacar una versión multijugador, que es algo que la comunidad nos lleva pidiendo ya desde hace tiempo, por no decir ya desde que salió Aristella a mercado. Cuando nos planteamos Aristella, pues pensamos que fuera un versus, uno contra otro, con una opción que, viendo el reglamento, veíamos que Aristella tenía un motor de juego lo suficientemente flexible como para poder incorporar más jugadores. ¿Qué ocurre? Que queríamos estabilizar un poquito
lo que venía a ser la gama de productos y de opciones de Aristea, es decir, ir sacando expansiones hasta tener un cuerpo de personajes interesante, que diera opciones de juego y a cualquier tipo de jugador, independientemente de su estilo de juego. Y una vez ya hemos alcanzado este punto, pues ya pasamos al siguiente nivel, que viene a ser esta opción multijugador, donde, bueno, pues digamos que es un cambio un poco, no voy a decir radical de juego, porque la mecánica sigue siendo la misma, el motor sigue siendo el mismo, pero claro, la experiencia es distinta de estar jugando solo contra un jugador que estar jugando uno contra otro. Que conste que yo no formo parte del equipo de desarrollo de Aristea, no formo parte del equipo A, como le llamamos nosotros, así que tampoco puedo profundizar mucho en esto, pero bueno, os puedo asegurar que las pruebas que se han hecho, pues las sensaciones son muy buenas, y aquí estamos todos bastante contentos con el resultado final. Así que sí, para Aristea hay grandes novedades para el futuro. Tenemos un futuro brillante para Aristea, al menos así a corto plazo. Solo quería aclarar que esta conversación era una conversación entre prácticamente dos desconocidos que nos conocían, pero me hacía curioso, sobre todo porque me da la sensación de que yo que sí que experimenté los dos juegos y que llevo también mucho jugado, yo siempre lo digo, es decir, con el parchís, el dominó y la oca, creo que la mayoría de los juegos están basados en ellos, hablando mal y pronto, como siempre. Entonces, no deja de ser curioso que veas similitudes entre juegos y digas, esto de coleccionar cartas ya lo he vivido antes. Y no es bueno, y no es ni bueno ni malo, es lo que es. Hay gente que le gusta más. Y bueno, Aristea me parece un juego más completo, más redondito en ese aspecto. Por último, esto es siempre la parte que más me gusta, porque cuando me decís algo yo me emociono mucho. Novedades de trasfondo, pero estamos hablando en novelas, en cómics y en otras, vamos a decir, soportes o plataformas. Creo que un juego y un universo como es Aristea se sostienen cuando tienes, ¿cómo decirlo?, una amplitud de comunidad o de medios en los que pasarte. Es decir, ya pasó en Aristea, que gente que no juega Infinity juega Aristea, y ya pasó un poco con el cómic de Outrage, que ya reseñamos en su momento, y que me sigue pareciendo el mejor acercamiento posible al mundo de Infinity, para que entiendas qué es Infinity y en qué te estás moviendo. Hago siempre la misma pregunta cuando cojo a alguno de vosotros. Outrage 2, ¿para cuándo? Porque creo que ya hay algo. ¿Y novelas o algo va a haber en algún momento? Bueno, vamos primero con la parte menos bonita. Respecto a novelas, es una cosa que siempre sale, como tú bien has dicho, siempre sale a la palestra. ¿Para cuándo una novela de Infinity? Bueno, no debemos perder de vista que nosotros, Corvus Belli, es una empresa de juegos. Es decir, es cierto que sacamos libros, pero son libros de juegos. No somos una editorial como tal. No tenemos personal técnico, ni, sobre todo, y esto es lo más importante, no tenemos los contactos del mundo editorial a nivel de distribución y de acceso a las tiendas, a las grandes superficies que venden libros. Nosotros, nuestro negocio son las miniaturas, es decir, cualquier producto que saquemos estará relacionado con las miniaturas y se distribuirá a nivel de miniaturas. Por tanto, plantearnos una novela, pues para nosotros es un riesgo demasiado elevado. Primero tienes que localizar un autor que te dé un mínimo de seguridad a nivel de competencias y de habilidades. Claro, el personal que no tenemos que sea capaz de gestionar esto, y luego de esos contactos de poder llevarlo a donde sea, donde se pueda vender de mejor manera. Es algo de lo que carecemos. Entonces nosotros a ese nivel siempre estamos abiertos a que cualquier editorial, pues que tenga sus propios autores, pueda venir junto a nuestra y plantearnos una colaboración. No habría ningún problema. Pero, por ejemplo, buscar nosotros un autor y editar nosotros una novela es algo que nos requeriría demasiados recursos, y el problema no es que nos requiera demasiados recursos, es que le estaría quitando recursos a lo que viene a ser Infinity y Aristea, y realmente no nos parece
no nos parece buena idea. Entonces preferimos dejar la puerta abierta a una posible colaboración. En algún momento ha habido algunos contactos, pero que al final no fueron adelante, y seguramente en algún momento acabará ocurriendo. Bueno, por supuesto, cuando salga la película de Netflix de Infinity, pues las editoriales vendrán corriendo junto a nuestras a pedirnos sacar licencias de novelas. Pero por el momento no es una prioridad. También es cierto que no es una prioridad, y aquí ya me voy. ¿Por qué? Pues porque tenemos la opción del cómic. Así como para el mundo de las novelas carecemos de estos contactos, no es así con el mundo del cómic. Conocemos gente en el mundillo, tenemos la fortuna de conocer personalmente a gente como Víctor Santos, el guionista de Infinity Outrage, y conocemos autores de cómic. Por supuesto, tenemos la fortuna de ser amigos de ese gran artista que es Kenny Ruiz, que además es muy fan de Infinity, más fan todavía de Aristeia, pero que por desgracia pues sus responsabilidades profesionales lo han mantenido un poco más apartado, también para rabia suya, porque siempre tuvo en mente hacer un proyecto que fuera pequeñito con personajes de Aristeia, y de momento aún no ha podido ser, pero bueno, lo seguimos teniendo ahí enganchado, así que tan pronto tenga un hueco a ver si conseguimos que nos haga algo. Entonces sí, teníamos contacto con autores, y también por suerte en Estados Unidos, una de nuestras distribuidoras en Estados Unidos, Alliance, su filial de cómic, Diamond Comics, es una de las distribuidoras más importantes del mundillo. Entonces pues tenemos ahí una puerta de acceso abierta al mundo de la distribución, que por otra parte, por desgracia, carecemos en el mundo editorial de novela. Entonces pues fue ahí donde decidimos lanzarnos a la aventura de sacar un manga, porque teníamos la confianza de contar con dos buenos autores, que eran Víctor y Kenny. Sobre todo ahora que Víctor, pues él sí tiene una película en Netflix, y además es un autor que ya había publicado en Estados Unidos, o sea que realmente teníamos ahí una puerta de acceso, y también gracias a Diamond Comics, que nos dijo que bueno, en principio estaba dispuesta a distribuir nuestro producto en Estados Unidos. Ahora sí que puedo entrar en la parte de anécdota y me alargo mucho más, o si quieres sigo respondiendo la pregunta. Aquí, Carlos, te dejo que escojas. Yo os dejo libre para lo que queráis, ¿vale? Porque bueno, sois vosotros. Lo resumo rápido, pero fue una cosa que fue un revés que nos pilló por completo por sorpresa. Recuerdo una reunión que tuvimos en un interplanetario con Víctor Santos y con Kenny Ruiz, que habían venido para hacer una pequeña reunión de trabajo y demás, y ya estábamos finalizando Outrage, y nos hicieron la pregunta: bueno, qué formato queréis que tenga Outrage? ¿Queréis que sea un manga? Es decir, formato y tamaño manga, y aquí tendríamos ahora que decidir, porque el manga tiene diferentes formatos, y si es un manga lectura occidental, lectura oriental, o preferís que sea formato cómic, lo que llamaríamos una novela gráfica. Y nosotros nos miramos y nos encogimos de hombro y dijimos, hombre, pues lo lógico es que sea un manga, porque Infinity siempre decimos que tiene estética manga. Kenny es un autor que realmente se mueve más en lo que podemos definir estética manga, aunque Víctor por su parte pues sea un poco más autor de cómic, pero aquí las barreras entre manga y cómic ya se ven muy diluidas. Entonces pues nos pareció lógico escoger el manga. Bueno, teníamos ya pruebas de páginas, resumen de lo que venía a ser el argumento de Outrage, se lo enviamos a Diamond Comics. Diamond Comics nos dijo que le encantaba lo que veía, que le gustaba mucho, que no había ningún problema en ponerlo en circulación en Estados Unidos, no hay fallo. Bueno, muy bien. Recuerdo que 2 meses antes de Outrage fuera puesto a la venta, pues teníamos ya unas copias físicas que enviamos a Estados Unidos, a Diamond Comics. Y Diamond Comics nos respondió diciendo, pero esto que vemos aquí es un manga. Y nosotros, si es un manga, claro, siempre dijimos Infinity Outrage, el manga. Pero es un manga con formato manga. Y nosotros, sí, claro, es un manga con formato manga, lógico y normal. Pues no puede ser, nos dicen los de Diamond Comics. No puede ser porque nosotros veíamos las imágenes, pensamos que sería en formato comic book, o lo que viene a ser una novela gráfica, pero si es manga, lo siento mucho, pero nosotros no distribuimos manga que no sea manga japonés,
porque en Estados Unidos el manga que no es de origen japonés pues no se vende tan bien. Entonces, aunque nos gusta mucho vuestro producto, por una mera cuestión de formato, de tamaño, porque habéis escogido el tamaño de manga, pues no lo podemos a la venta. Si este mismo producto tuviera el tamaño de un comic book y se llamara novela gráfica, pues sería perfectamente vendible a través de nuestra red de distribución y se vendería mucho mejor en Estados Unidos. Y nos quedamos así como en plan, un palmo de narices, en plan, no me digas, no puede ser. Entonces, llegado a este momento, en plan, bueno, claro, Outrage funcionó muy bien, aún a pesar de no haber podido acceder a los grandes centros de distribución de Diamond, que tenía Diamond Comics. Pero nos dio muy buenas sensaciones, a la gente le gustó mucho, funcionó muy bien como producto. Y evidentemente pues nos quedamos todos, no solo vosotros, también nosotros con ganas de más. Así que aún a pesar de este revés dijimos, bueno, hemos aprendido, el próximo cómic que saquemos ya no será un manga, le tendremos que llamar novela gráfica, solo para poder venderla mejor en Estados Unidos, pero ya sabemos lo que hace falta. Así que sí, hace pues año y medio, o casi 2 años, nos pusimos en contacto de nuevo con Víctor Santos. A Víctor le gusta mucho lo que es el universo de Infinity porque encaja mucho con su visión de los mundos narrativos, el tipo de historias que a él le gusta hacer, serie negra, espionaje, un trasfondo adulto donde no se vea con mucha cortapisa, meter temas a lo mejor un poco más duros y bueno, como nosotros le dimos libertad creativa a ese nivel, en plan, mira, nosotros simplemente te decimos, este es el universo en el que te puedes mover, hay estas reglas que son únicamente las que tienes que respetar, pero dentro de esto puedes hacer un poco lo que quieras. Víctor al principio tenía un poquito de miedo porque decía, claro, trabajar por una franquicia siempre te imaginas en plan, pues me van a obligar que los personajes sean de esta manera, héroes super musculados que funcionen en blancos y negros. Nosotros decimos, no te preocupes, tú planteanos las historias, nosotros simplemente te decimos que puede estar pasando un poco el límite de lo que decir, bueno, pues estas cosas en Infinity pues por determinadas circunstancias de trasfondo no podrían ocurrir. Pero bueno, entonces Víctor pues terminó Outrage bastante satisfecho y muy contento con las sensaciones que había tenido de trabajo y estaba dispuesto a ello. ¿Qué ocurre? Por desgracia, como ya dije, Kenny no estaba disponible. Ahora Kenny está trabajando mucho con editoriales francesas y los franceses pues cuando pillan a un autor como Kenny, que evidentemente es un genio, pues lo exprimen al máximo, con lo que le estuvieron metiendo así bastante trabajo. Ahora Kenny tiene proyectos en Japón también, uno de sus grandes sueños poder trabajar al fin y al cabo cualquier artista manga le encantaría trabajar en la meca del manga y entonces ahora mismo Kenny está ocupado, no podía afrontar este proyecto, pero ya nos puso en contacto con otro autor, Agustín Graham Nakamura, que curiosamente es un autor aunque él es argentino, tiene ascendencia japonesa y se ha formado en Japón en escuela de manga, tiene un estilo bastante manga clásico, con lo que ahora mismo pues lo que tenemos curiosamente es vamos a sacar un nuevo cómic, ya no será un manga, le llamaremos novela gráfica, con un autor y un estilo de un manga mucho más clásico que cuando salió Infinity Outrage, con un autor que era de una estética más un poquito más separada de lo que viene a ser la estética manga habitual, y nos vamos con esta situación tan divertida, porque al fin y al cabo tampoco es algo tan relevante el tema de formato, lo importante es la historia a contar. Me decías Outrage 2, no, me temo que no. Queríamos refrescar un poquito la historia de Outrage, que era bastante, aunque tiene un final abierto, que podríamos volver a esos personajes, pero nos apetecía seguir explorando el universo Infinity y ver otras vertientes que Outrage, los personajes de Outrage a lo mejor no nos permitían entrar en ellas, y entonces nos hemos planteado una historia distinta, los personajes son distintos, aunque contamos con Víctor al timón de lo que viene a ser guión y argumento, así que no hay ningún problema en suponer que sigue siendo igualmente una historia perfectamente ambientada en Universo Infinity, que nos va a dar una visión completamente distinta. Y nada, ¿para cuándo? Pues para veranito. La intención es poder sacarlo en Gen-Con este año, en verano. Y ahí estamos. Ahora mismo pues estamos revisando la maqueta en inglés y en un par de semanitas ya se va para imprenta. Para eso no queda nada, te lo digo ya.
No queda nada. No, cierto. Es que estamos ya ahí, o sea, ya casi lo podemos catar, aunque nosotros lo estamos revisando ahora en PDF, pero yo lo siento mucho, para mí la lectura mejor en papel. Lo lamento por la huella de carbono que genera, pero yo disfruto leyendo en papel. Y nada, estamos ya ansiosos porque dentro de poco pues ya lo podremos volver a releer en papel. Y bueno, lo que ya os dije, una historia completamente diferente, una aproximación también distinta al universo Infinity, y desde mi punto de vista se profundiza más en algunos temas que son más propios del universo Infinity, pero que igualmente, y yo creo que quizás aquí, gracias al bagaje que ya tiene Víctor después de haber hecho otra obra, es incluso más accesible para un profano en Infinity esta historia, que en principio está mucho más entroncada con los grandes temas de Infinity, como vienen a ser las petacas, las copias de personas, la sepsitorización que puede hacer la IE, sobre las dudas de identidad, y también un poco la política de comunicación que tienen las grandes potencias respecto al gran público, de qué es lo que contamos y qué es lo que queremos que la gente sepa, y sobre todo qué es lo que no queremos, y vamos a intentar por cualquier medio que la gente no sepa, que es también uno de los grandes temas que le apasionan a Víctor. Cómo nos mienten las grandes organizaciones gubernamentales. O en este caso, Ale. No, por favor, confía en Ale. No confío, lo siento mucho, pero no confío en ellos. En fin, pues muy buena notición. Y la verdad es que queda nada, es decir, para verano y para esta novela, que estaremos atentos. Y bueno, en la medida de lo posible yo mismo la reseñaré, porque ya lo hice con Outrage, así que no creo que haya ningún problema. Sí, tan pronto tengamos una copia te la mandamos seguro. Porque además es que nos hemos quedado súper contentos con este cómic, la verdad. O sea, es una de esas sensaciones que, a ver, yo estuve trabajando codo con codo con Víctor en lo que es la parte del argumento, pues más que nada para que estuviera cómodo y viera qué era lo que podía llegar a desarrollar y qué ideas podía jugar con el guión. Luego pues le revisamos todo el guión para ver si podía haber alguna incoherencia con el universo Infinity. Estuvimos viendo las pruebas de imagen, revisamos las primeras pruebas de maqueta, pero ahora que lo pudimos leer ya con toda la maqueta montada, ya los lápices definitivos ya con las tramas de grises metidas y la tinta, lo que viene a ser ya lo que vais a ver impreso, ha sido una sensación fantástica, la verdad. O sea, es en plan, vaya, o sea, ya lo había leído, pero no recordaba lo mucho que me gustaba. Lo siento si parezco muy entusiasmado, pero es que realmente nos hemos quedado muy contentos con esta obra. Tú eres la primera persona que tiene que estar entusiasmada. Si no te entusiasma a ti, es muy difícil que me entusiasme a mí. Lo tengo clarísimo. Bueno. Sí, pero ahí es donde se nota la vena friki de cada uno, que es cuando dices en plan, Dios mío, por fin lo tengo en mis manos, lo que siempre quise que era un cómic de Infinity. Cada vez que lo hacemos es en plan, ¡buah! Ya está, ya he hecho lo que tenía que hacer en esta vida. Una entidad me puso en el mundo para hacer algo y era esto. ya se han cumplido todos mis objetivos en la vida, pero ahora no, porque ahora nos queda con ganas de sacar una tercera. Pero bueno, vamos paso a paso. Y esto que es una forma de ampliar el universo Infinity, y que para ciertos juegos llegados, es que no sé cómo explicarlo, a cierto volumen, no sé si decir de jugadores, de producto, de trasfondo, tal, solo puedes tirar por el tema novela cómic, es decir, algo que te aporte más a los hechos que ya conoces. Lo que viene es sacar más libros de trasfondo, pues siempre tienen que estar ligados a algo, algún evento de juego o de regla. Entonces ahí tienes esa limitación. Tampoco puedes estar sacando mucho libro de trasfondo con más reglas, porque precisamente lo que queremos evitar es que Infinity se convierta en un monstruo de reglas completas. Entonces a ese nivel sí que nos vemos un poquito más limitados. Podemos desarrollar trasfondo gracias al ITS y las campañas narrativas, pero siempre queda un poco la visión un poco más personal que te da un personaje dentro de una historia, ya sea en cómic o en novela. Por eso es una de las cosas que a nosotros sí nos interesan, pero bueno, tenemos nuestras limitaciones al respecto, claro, como bien has dicho. Bueno, pues creo que ha sido un podcast largo, creo que llevamos más de 2 horas, o acercándonos a las 2 horas, y queríamos hacerlo más cortito, pero yo creo que ha sido interesante.
y creo que refleja muy bien todo lo que hemos hablado hasta ahora del mundo de Infinity, de todo lo que esperamos del mundo de Infinity, de todo lo que viene del mundo de Infinity y sobre todo de este nuevo juego que es Code One, que como bien habéis dicho creo que sirve para dar un primer paso en un formato muy amigable, ¿vale?, a este mundo de Infinity. Gracias, Gutiérrez. Nada. Gracias a ti, Carlos, y a todo el equipo del Cornetín por habernos permitido disfrutar de esta agradable entrevista aquí en las almenas del Torreón de Gondor. Sí, no, dime. Nada, y eso, que muchas gracias porque ya os digo, como habéis podido comprobar, nos encanta que nos deis tiempo y margen para hablar de Infinity, que es una de nuestras grandes pasiones. Lo siento por la extensión de la entrevista. Nada, no, para nada. Y gracias, Hellois, también por estar aquí y sobre todo por las reacciones a las reglas, hablarnos del juego organizado y hablarnos de todo lo que está por venir. Nada, muchísimas gracias a vosotros y es un placer, y desde ahora soy más fan de Gondor que de Rohan. No, quédate con Rohan también, sí. Si aquí somos de todos. Bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias a todos los que han aguantado y nos vemos en otro programa.